¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, nuestra entrevista hoy en Telebuendía es con el senador Luis Alberto Heber, además presidente del directorio del Partido Nacional. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. ¿Cómo recibieron la noticia de la confirmación del procesamiento de Caloya? Es una mala noticia, ¿no? Porque indudablemente tener a una persona en la presidencia de la Comisión de la Corporación Nacional para el Desarrollo, que había sido recientemente votada por el Frente Amplio, donde nosotros advertimos que podía suceder esto, y que la Suprema Corte de Justicia, por mayoría absoluta de 4-5, determinan que hay semiplena prueba de un delito, y que tenga que renunciar, supongo que renunciará en estas horas, sería lo que corresponde, y si no renuncia lo deberían de renunciar, ¿no? Porque así fue anunciado en el Senado cuando nosotros planteamos. El senador Michelini en el Senado de la República dijo que si la Suprema Corte determinaba, ellos no iban a dudar en sacarlo de donde se le estaba dando la confianza. Bueno, estamos esperando que se cumpla con lo que se había anunciado desde el Senado de la República oficialmente por el Frente Amplio. ¿Y esperaban que ya se hubiera hecho público de manera automática? La información que nosotros manejamos es que Caloya habló con Astori, le dijo que obviamente estaba a disposición de lo que se resolviera por parte del Poder Ejecutivo y que la decisión hoy es del presidente Vázquez. Bueno, yo creo que ya, como nos acostumbra el señor Caloya, ya está equivocando. Debería facilitarle al gobierno la tarea y debería haber renunciado. No haber llevado que la responsabilidad la tenga otro. Pero bueno, es un problema del Poder Ejecutivo y lo resolverán, supongo. De todas maneras, usted hubiera esperado de parte de Caloya un gesto de automáticamente dejar el cargo. Pero si es procesado, se ha sido procesado. Si la Suprema Corte de Justicia está diciendo que tiene semiplena prueba de que cometió un delito. Porque además recordemos todo el escenario que se montó en aquel momento, una subasta trucha, ya digitada, con un aval trucho, y esta situación es una situación de escándalo en el país donde él fue directamente responsable. Creo que con todas las discrepancias y con toda la responsabilidad que tiene, el proceder de Fernando Lorenzo es totalmente distinto. ¿Ustedes separan el proceder de Lorenzo con relación al de Caloya? Bueno, Fernando Lorenzo por lo menos tomó distancia y se puso en manos de la justicia. Me parece que es lo que hay que hacer. Me parece que actuó correctamente en el proceso, no actuó correctamente con el caso de Vipluna. Claro. Usted hacía referencia a lo que había dicho en su momento Rafael Michelini. Yo tengo acá la cita textual de la sesión del Senado del 10 de junio de 2015. Dice Michelini: si fallara la justicia en contra, por supuesto que no esperaríamos otra cosa más que lo que marca la ley y la Constitución. Es decir, que esa persona no permaneciera en el lugar para el que fue nombrada. Dicho esto, ¿qué respondería el oficialismo? Por supuesto que sí, basta nuestra palabra para que eso ocurra de esta manera, porque en Uruguay las palabras son contrato. Hace referencia Rafael Michelini si la justicia fallara en contra. ¿No hay una especie de prejuzgamiento de Caloya cuando en realidad lo que hay es una decisión de la Suprema Corte de Justicia con relación a un fallo del Tribunal de Apelaciones? Es decir, ahora se inicia el juicio. Sí, bueno, cuando se inicia el proceso es porque se entiende que se cometió un delito. No está condenado Caloya, pero hay elementos de juicio como para decir, sí, hay un delito. Y bueno, si hay un delito, no puede estar. Si está siendo investigado por la justicia, no puede estar al frente de una institución tan importante como la Corporación para el Desarrollo, ¿no? Y le llama la atención ahora con el tiempo y después de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia que a 15 días de las elecciones, 15 días antes de las elecciones, el Tribunal de Apelaciones hubiera revocado este procesamiento. Bueno, tenemos distintas teorías y distintas maneras de ver esta situación. Sí, nos llamó la atención. ¿Les llamó la atención la decisión de aquel momento del Tribunal de Apelaciones? Sí, nos llamó la atención. ¿Y está convencido que esta historia termina con el procesamiento de Caloya? Ya está procesado. Con la condena firme. Sí, yo creo que sí. Cometió delito, notoriamente puso un aval trucho, fue él. Si lo llamaron o no lo llamaron, no le quita la responsabilidad que él era el que tenía que dar aval. Para ofertar por 320 millones de dólares. Cualquier hijo de vecino, cualquier persona en el pueblo uruguayo tiene que sacar un crédito en el Banco República. Le piden
los antecedentes familiares, lo que hace el hermano, los hijos, todo. Y acá se entregó un aval de una compañía en Argentina ilegal, porque la ley de seguros establece claramente que para poder dar este tipo de avales tiene que estar radicada en el país. Y Boston Seguros Argentina estaba en Argentina. Para ofertar por 320 millones de dólares que lógicamente no estuvieron. O sea, ofertó y no estuvo la plata. Fue toda una chantada, perdónenme la expresión, pero es así. Lo que se hizo en el remate hubiera sido mucho más lógico que se lo hubieran dado directamente a López Mena, como era pensado, pero dibujaron todo un escenario para decir que lo había ganado en una subasta pública. Se metieron en un corral de ramas. Realmente es terrible lo que ha pasado y lo que hemos perdido los uruguayos, ¿no? Con el tema Pluna, porque ahí es otro cantar, ¿no? La situación es que después el que pierde somos todos nosotros, el pueblo uruguayo, ¿no? De una mala gestión y de una cosa que fue un escándalo en el Uruguay. Sigue siendo un escándalo, sigue siendo asombroso que el gobierno se haya embarcado en una cosa de ese tipo y el presidente del Banco República haya dado un aval a eso. Le hizo un daño al Banco República. Usted en su momento dijo que Cailloy estaba prendido un pincel y le habían quitado la escalera. ¿Cómo está ahora? Ya sin pincel, está cayendo. Antes estaba con un pincel sin escalera, ahora sin el pincel. Lamentablemente es una situación que nadie se alegra de esta situación porque confirma una situación donde perdemos plata, donde hemos perdido plata los uruguayos, de una mala gestión que ha generado muchos perjuicios a todos nosotros. Yo me acuerdo cuando se dio aquella absolución por parte del Tribunal de Apelaciones o revocación del procesamiento, sobre todo a través de las redes sociales, se había generado con mucha polémica. Desde el Frente Amplio les pedían a ustedes que les pidieran disculpas a Cailloy. A usted dice ahora enfáticamente, nos llamó la atención que 15 días antes de las elecciones se tomara una resolución de estas características por parte del Tribunal de Apelaciones, resolución que ahora, pasado el ciclo electoral, termina siendo revocada por la Suprema Corte de Justicia. ¿No es peligroso que le tenga que llamar la atención una decisión del Tribunal de Apelaciones en ese sentido? De alguna manera, infiero por su respuesta, metiéndose en la campaña electoral. Bueno, quiero pensar que no es así. Yo creo que la justicia en Uruguay es independiente. ¿Y entonces por qué le llama la atención? Bueno, me llamó la atención que 15 días antes se tomara esa decisión, me llamó la atención. Ahora, de ahí a concluir de que el Tribunal de Cuentas fue... Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, perdón. Fue socio de una situación electoral, no. La Suprema Corte de Justicia ha actuado con independencia y es una garantía que se aplique bien la Constitución y la ley en el país. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos plena confianza. Incluso vemos con a veces preocupación cuando salen algunas señales del Frente Amplio tratando de minimizar que este poder del Estado no sea tan poder, ¿no? Lo han cuestionado, ha habido cuestionamientos a la justicia, a la Suprema Corte de Justicia, a sus fallos de anticonstitucionalidad, al punto tal de que se proponen reformas con un tribunal constitucional, sacándole potestades a la Suprema Corte de Justicia. Es cierto que hay otros ejemplos en el mundo donde existen, ¿no? Pero lo cierto es que acá está enmarcado en una suerte de cuestionamiento a su independencia. ¿Usted cree que el Frente Amplio directamente cuestiona la independencia del Poder Judicial? Han tenido manifestaciones públicas de cuestionantes a la Suprema Corte de Justicia, al Poder Judicial, mejor dicho. Y ha habido afirmaciones, yo no las recuerdo ahora todas, pero cada vez que se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia contra una ley por violar la Constitución, ha habido voces muy duras con respecto a la justicia y a su poder, ¿no? ¿Y teme que ahora se retome el debate acerca de la posible derogación del delito de abuso de funciones? Bueno, siempre... Porque era algo que había estado muy presente en la agenda y que después, claro, pasó el ciclo electoral, la campaña y como que eso quedó un poco de lado.
Bueno, pero fue voluntad del propio gobierno no tratarlo, porque estaba en la reforma del Código en la Cámara de Diputados y se dijo que no. Bueno, no. Por eso le digo si teme que ahora Ahora no. Me parece que después de que estamos en procesos con nombre y apellido, que es siempre el problema que está cuando uno quiere estudiar el código tratando de modernizarlo y adecuarlo a nuestros tiempos. La derogación del delito de abuso de funciones tiene que no ser simplemente derogado, tiene que ser sustituido por otro tipo de delito que de alguna manera frene a este tipo de actitudes, porque el caso de Caloya notoriamente es un caso de abuso de funciones. Violó la ley, se rió de la ley, no le dio bolilla a la ley, llevó por delante todas las prevenciones y acciones que en el directorio del Banco República se tienen que hacer. Yo no soy un especialista en derecho. Ante él y no, yo tampoco. No soy especialista, pero se dice que cuando no hay un daño patrimonial, bueno, entre otras cosas, por ese lado vendría el procesamiento sin prisión, ¿no? Porque no hay un dolo o eventualmente hay una decisión que no termina afectando el patrimonio ni del Banco República ni del Estado uruguayo. Perder 320 millones en Pluna. Bueno, pero no se pierden por el aval. No, pero fue parte del episodio de la pérdida. Es un episodio muy importante donde de alguna manera... La decisión estricta de Caloya de habilitar el aval, después por todo lo que sucedió con López Mena, que ya es sabido, las reuniones que hubo y que López Mena se hace responsable, no terminan provocando un daño al patrimonio. Tuvieron que ir, justamente por eso se presionó a López Mena para que respondiera o pusiera la plata del aval, para que no hubiera eso. Si no, estaba más complicado aún, porque había confirmado de que el aval no existía. Pero el Banco República no puede dar el aval a un señor que viene acá y dice que representa una empresa que la empresa dice que no lo representa y ofertan un remate público del Estado por 320 millones de dólares. Tú, Nicolás, podías haber hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque el señor Caloya lo respalda y lo habilita para que vaya al remate. Es un disparate. Él antes sí. Y no me vengan con la excusa de que si lo llamó Mujica o lo llamó Lorenzo, lo habrá llamado quien lo haya llamado, pero el que era presidente y el que tenía que dar las garantías en el Banco República es él. Es un escándalo esta situación. Y para mí se tiene que alejar porque la soberbia es lo peor que puede haber en la actividad política. Y este hombre está muy enfermo de eso. Caloya está enfermo de soberbia. Sí. Les dolió aquello de los carcamanes que declaró en su momento. No, a partir de ahí ustedes lo empezaron a tildar de soberbio a Caloya. Bueno, en vez de admitir en vez de hablar para decir, bueno, yo quise salvar una situación, tratar de dar una explicación, no debería haberlo hecho. Y es responsable de sus actos. Todos somos responsables de nuestros actos. Y creo que nadie duda en el país, ni siquiera sus más fervientes amigos, de que es un hombre muy soberbio. Le cambio de asunto. ¿No es un poco un contrasentido que una agrupación del Partido Nacional organice un debate para empezar a discutir qué aspectos de la Constitución son dignos de ser cambiados? Esto más o menos lo cito entre comillas. Debate del que usted participó incluso. Y por otro lado, se diga pocos días después que el tema no es prioritario para el país. No, bueno, yo creo que nosotros tuvimos primero un debate en la Casa de los Lamas que hizo Rodrigo Goñi. Y que fue un buen debate y que llegaron a esa conclusión. Había otros compañeros en el partido que entendían que era necesario discutirlo y yo fui al debate que se dio en la Casa del Partido por parte de los jóvenes blancos de la lista 430 y yo participé como presidente del directorio. A mí me gusta ir a todos esos eventos y escuché afirmaciones muy contundentes. Por ejemplo, yo recuerdo haber escuchado al doctor Juan Andrés Ramírez decir en ese panel, en ese debate, que era realmente muy anti el derecho nacional ir rumbo a la creación de un tribunal constitucional. Él sostenía que los jueces todos los días aplicando la ley, tienen que interpretar la Constitución de la República y que la creación de un tribunal constitucional es altamente negativo, según él, y creo que es una autoridad en ese sentido como para dar una opinión como profesor de la facultad.
me quedó muy grabada las opiniones del doctor Juan Andrés Ramírez, y vuelvo a decir, yo no soy un hombre de derecho, yo estudié medicina, 4 años de facultad de medicina, o sea que está muy lejos de esto. Simplemente con el derecho, por los años que tengo en la legislatura, me he tenido que ir relacionando, pero no soy un hombre de formación jurídica. Escuché al doctor Marchetti realmente hacer un alegato sobre la indefensión que tiene la Constitución de la República del ciudadano, del contribuyente, frente al poder de la DGI, temas que quizás merecen un tratamiento o un estudio, pero bueno, no se puede hacer también por ley, no necesariamente una reforma constitucional. Y los otros días estuvimos toda la mañana estudiando y discutiendo en el partido. A mí me gusta que el partido discuta. Pero ¿no suena un poco desafinada la orquesta cuando sale un legislador y dice, bueno, no, en realidad queremos marcarnos sobre la cancha, no bailar al ritmo del Frente Amplio, y nosotros entendemos que hay cuestiones de la Constitución que pueden ser dignas de ser reformadas? Y después sale el director del Partido Nacional y dice, no, en realidad para nosotros no es prioridad. ¿No es como sonar un poco desafinados? No, hemos tenido una discusión, porque antes de afinar tenemos que ir probando los instrumentos, ¿no? Para poder salir tocando todos la misma orquesta. Bueno, lo que hicimos el otro día en el directorio es tratar de ir tocando los instrumentos para tener una correcta música que sea coherente de todo el Partido Nacional. Pero para eso tenemos que discutir. Y está bien que se discuta. Estuvo muy bien Pablo Iturralde. Además dijo grandes cosas que son ciertas. Nosotros no podemos ser reactivos. Lo que hizo el partido es decir, ¿es necesaria una reforma constitucional hoy? Bueno, el Partido Nacional entiende que no. Del punto de vista político electoral, sí, el calendario es un calendario muy agotador, el calendario electoral. Y nosotros estaríamos dispuestos, si hay voluntad de todas las partes, a ingresar en un estudio mediante una ley constitucional de hacer ajustes a la Constitución, pero no una reforma. Ustedes hablan claramente, o por lo menos con algunas personas que he conversado del Partido Nacional, por ejemplo, que haya menos tiempo entre las internas y las elecciones nacionales, eventualmente que para la segunda vuelta no haya un mes entre las nacionales y el balotaje, sino quizás 15 días. Ustedes son ajustes. Lo que hablan es achicar el calendario. Y estirar las elecciones municipales de las nacionales, distanciarlas más. Y vamos a estar 2 años de campaña. No, 2 años no. Termina la primera campaña, se toma un respiro. No agotamos a la gente, pero bueno, eso es parte de la discusión en la cual el partido podría entrar. Ahora, si se ponen más ingredientes, no. ¿Y tiene sentido, por ejemplo, que haya una segunda vuelta electoral después de que un partido gana en primera con mayorías parlamentarias? No. Ahí, por ejemplo, es un aspecto que ustedes estarían dispuestos a rever. Sí, si hay mayorías parlamentarias. Si obtiene mayorías parlamentarias del partido que la obtenga, que directamente se quede con la presidencia. Exacto. Eso como único tema. Por ejemplo, porque en el Frente Amplio hay quienes piensan en la posibilidad de juntar las elecciones departamentales con las nacionales, permitir el voto cruzado, eso para usted no corre. Bueno, también pueden deshacer todo y volvemos al sistema antiguo, que era el sistema de multiplicidad de candidaturas, con la ley de lemas, y entonces volvemos a todo lo que se quiso reformar, si se quiere, que parecería que es el camino que está recorriendo el Frente Amplio. Usted ve que viene por ese lado. Bueno, las señales son... Lo que pasa es que cada vez que hay una discusión sobre la reforma del sistema electoral, ¿sabe lo que dice la gente del otro lado? Cada uno pone donde le aprieta el zapato, ¿no? Sí. O sea, el Frente Amplio busca reformarlo de acuerdo a su conveniencia electoral. En su momento se decía que la reforma electoral que se hizo fue para postergar la llegada del Frente Amplio al poder. Todos piensan con fines electoralistas. Si hubiéramos hecho esto fue un error, porque hubiera ganado el Frente entonces en la crisis que le tocó a Valle. Bueno, nadie iba a saber lo que iba a pasar en el 2002. Nadie puede saberlo. Nadie puede saberlo. Naturalmente hay intereses dentro de las estructuras y la forma de ser de los partidos. La reforma del año 97 es una reforma que cambió mucho la idiosincrasia que había en el Partido Nacional, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque obligó un candidato único, elecciones internas, se sacó el sublema a la Cámara de Diputados, eso acotó la posibilidad de que haya más candidaturas, se fortalecieron los agrupamientos grandes, en desmedro de las listas chicas que querían probarse. Entonces se generó todo un cambio de cultura electoral
que, bueno, algunos la juzgan muy negativa. Yo también en algunos aspectos la juzgo negativa, no conveniente para el Partido Nacional. ¿Por ejemplo? Bueno, esto que yo te estoy diciendo, el hecho de que haya un sublema a nivel nacional en el Senado y no haya sublema a nivel de diputados, es traumático en el Partido Nacional. ¿Por qué? Y bueno, porque obliga a juntar para no perder las bancas a diputados, porque no hay sublema, entonces obliga, esto es muy difícil de comprender para quienes no están en el punto. Pero eso ha sido muy, muy difícil de instrumentar dentro del Partido Nacional, pero nos hemos ido acostumbrando. Y siempre decimos que somos el único partido que tiene realmente internas, en donde tiene sus desgastes. Eso nos posiciona para algunos bien para octubre, otros dicen que tenemos mucho desgaste interno, que lleva a una competencia a veces muy dura en las elecciones internas, que lleva a veces a perder adhesiones para octubre. O sea, hay distintas visiones, ¿no? Pero nosotros no lo hicimos en aquel momento. Creíamos y creemos que en ese sentido los partidos tenían que hacer un esfuerzo de tener candidaturas únicas. Aquello de que era una tómbola donde los partidos presentaban 5 candidatos, a veces dentro de un mismo partido sin tener absolutamente nada que ver, en donde no se sabía quién podía ganar, realmente era una especie de ruleta, ¿no? Sí, más allá del tema de las candidaturas está lo del balotaje, la segunda vuelta, bueno, pero los mínimos que se exigen para que un partido... Balotaje es algo que Wilson lo venía hablando desde el año 71, hace mucho tiempo. Claro, pero por ejemplo en la República Argentina, si un partido gana con el 45% y un 10% de ventaja con su más cercano perseguidor, no hay segunda vuelta. Y acá el nivel de exigencia que necesita un partido para quedarse con el triunfo en primera vuelta es bastante mayor. Sí, bueno, pero en Argentina no es un ejemplo de sistema político. Hay otros, usted sabe que hay otros ejemplos en la materia, pero que el sistema electoral uruguayo es de los verdad, más exigentes para ganar en primera vuelta. Bueno, pero tiene que tener mayoría parlamentaria, tiene que gobernar. Si no, es difícil que él pueda tener mayoría. Vamos a tener entonces un presidente sin mayorías parlamentarias. ¿Sabe que esto después va a quedar en un programa de archivo? Me van a decir que no se necesita, porque ustedes en la campaña decían que no se necesitaba la mayoría parlamentaria para gobernar. No, en la elección anterior, ahora quien determinó la mayoría parlamentaria fue el balotaje, el vicepresidente, ¿no? Porque nosotros habíamos perdido por un voto, pero no habían conseguido la mayoría parlamentaria en el Senado. En la anterior, cuando estuvo Lacalle Herrera de candidato contra Mujica, sí dijimos que había que equilibrar, que se podía tener un parlamento con una mayoría y obligaba a acordar al sistema político. Era un argumento. No lo compró la gente, ¿no? Porque perdimos también ese balotaje. Luis Alberto Ojeda, le agradecemos su presencia esta mañana. Gracias a ustedes, es un placer. La pausa y seguimos con más información.